Bienvenidos a su clase de Ciencia, Salud y Medio Ambiente del 8º grado. En esta ocasión vamos a estudiar la segunda semana de mayo y empezamos con la clase del lunes 3. El tema pues es reacciones químicas. Vamos a ver qué es una reacción química. Dice que es el proceso en que una o más sustancias se transforman en sustancias diferentes. O sea que acá prácticamente hay una transformación, ¿verdad?, de una sustancia o hay una transformación evidente en algún material, ¿verdad? Tenemos por acá un ejemplo, dice la formación de óxido de hierro a partir del oxígeno y el hierro. Ahí nosotros lo que decimos que cuando se está mohoso, o decimos nosotros al buen salvadoreño que está mojoso, ¿verdad? Cuando un hierro pues adquiere la apariencia o el color diferente a su color inicial, ¿verdad? Cuando dejamos un clavito en agua, allí las partículas de H2O, las partículas de hidrógeno, prácticamente reaccionan, ¿verdad? El oxígeno reacciona, ¿verdad? En el metal, en el hierro, y ahí va cambiando su estructura o su masa original, ¿verdad? Su formación original, y va cambiando a un color como anaranjadizo, y pues ahí es donde decimos que el moho se va formando, ¿verdad? Entonces también tenemos lo que son los reactantes. Los reactantes son las sustancias que se forman durante la reacción, ¿verdad? O sea que durante esta reacción química hay pues reactantes que intervienen, ¿verdad?, en esa reacción. Por ejemplo, acá tenemos en el óxido, pues interviene el oxígeno y el hierro. Serían los reactantes, ¿verdad?, que reaccionan, ¿verdad? La reacción química de estos dos de esos dos reactantes es lo que forma el óxido. También dice que una característica fundamental de un cambio químico es que las sustancias que se involucran en esa reacción se van transformando en otras sustancias, y esas sustancias tienen otras propiedades diferentes a las propiedades que van originando, ¿verdad? Y prácticamente se unen, se mezclan, ¿verdad?, para formar otra sustancia, y lógicamente va a tener otras propiedades diferentes, ¿verdad? Entonces las transformaciones se rompen y se forman nuevos enlaces químicos, y los átomos se van reorganizando para formar esas nuevas sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, una reacción química de la oxidación. La oxidación, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos cuando un hierro se enmohece, tiene moho, ¿verdad? Acá nos dice, una pieza de hierro puede ser expuesta a la intemperie, o sea, la dejamos afuera, la dejamos tirada en un lugar donde le caiga agua, donde le pegue el sol, ¿verdad? Pero más que todo el agua, ¿verdad?, se moje. La aparición de una capa color naranja en la superficie del material va a ir revelando que se forma una nueva sustancia, y esa sustancia va a ser el óxido férrico, el mojoso, ¿verdad?, el moho que nosotros decimos, ¿verdad? Pero es el óxido férrico, ¿verdad? Se oxida. Entonces, a partir de la combinación del hierro y el oxígeno de la atmósfera es que se va formando lo que es el óxido férrico, ¿verdad? También tenemos la reversibilidad de los cambios químicos. ¿Qué es una reversibilidad? Por ejemplo, cambios reversibles, ¿verdad? Los cambios reversibles que se dan mediante una corriente eléctrica, que sería posible separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Esto es indiscutible, un cambio químico, pues hay ruptura y formación de enlaces químicos. Entonces, en esta cuestión, pues entra lo que es el cambio químico. El cambio químico de algún elemento o de una sustancia, por ejemplo. Tenemos un estado inicial y un estado final. En el cambio químico, la irreversibilidad va a ser, por ejemplo, tenemos el agua. El agua va a tener un cambio químico si lo convertimos en hielo, ¿verdad? De estado líquido va a pasar a estado sólido. Va a haber una congelación del agua y su estado va
a cambiar, ¿verdad? Su estado químico va a cambiar, aquí H2O, pero acá se va a pues convertir en otra sustancia. Aquí tenemos también, no sustancia, sino que en otro estado, ¿verdad? De líquido a sólido. Tenemos el vidrio. Si se rompe, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo vidrio, pero ya su estado original va a ser diferente, ¿verdad? Entonces acá el vidrio, lo que va a suceder acá, que se fragmentan en pedacitos más más simples, más delgaditos, más pequeñitos, ¿verdad? Entonces va a cambiar su composición, ¿verdad? O su formación. Ahora bien, dice por acá, si una mezcla de oxígeno y de hidrógeno, perdón, y oxígeno se estimula con una chispa, se forma agua nuevamente. O sea que si tenemos el hidrógeno y el oxígeno y ponemos una chispa de fuego, ¿verdad? Se va a formar nuevamente el agua. O sea, el cambio es reversible. O sea que puede volver a su estado original. Por ejemplo, el hielo. El hielo ya sabemos que es el fluido, el agua, que se congela y se vuelve en estado sólido. Si lo deshacemos o lo ponemos fuera de refrigeración, su estado va a ser nuevamente a estado líquido, ¿verdad? Claro, no en todos los materiales va a suceder lo mismo, ¿verdad? Porque si rompemos la botella, como el ejemplo anterior, no la vamos a poder formar nuevamente en ciertos casos, ¿verdad? Entonces el cambio queda. Aunque en la separación se invierten mucho más energía que en las combinaciones, ¿verdad? Entonces la separación necesita más energía que la combinación química. Tenemos por acá un ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno. Dos hidrógenos, un oxígeno, ¿verdad? Que va a formar H2O, ¿verdad? O sea, un H y una O. Acá tenemos la molécula y esto va a formar el agua, ¿verdad? Tenemos el hidrógeno, dos de hidrógenos, ¿verdad? Acá tenemos una separación de dos hidrógenos, ¿verdad? Pero tenemos un oxígeno. Este enlace significa que va a ser uno solo y pues se convierte en el compuesto agua, ¿verdad? Ya sabemos que el agua está compuesta por hidrógeno y por oxígeno, ¿verdad? Tenemos también el tema de las ecuaciones químicas. ¿Qué es una ecuación química? Es una igualdad expresada de manera abreviada, ¿verdad? Lo que sucede en una reacción química desde un estado inicial hasta un estado final. O sea que la ecuación química prácticamente es esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Esta es la ecuación química, o sea, el estado inicial y estado final, ¿verdad? O sea, cuando mezclamos dos compuestos y nos da como resultado otro compuesto. Esta es una ecuación química. Tenemos acá un elemento, otro elemento y al final otro elemento final, ¿verdad? Entonces acá esta es la ecuación química. El miembro izquierdo, dice la parte de acá, contiene los símbolos o fórmulas de los reactantes. Estos van a ser los reactantes y el derecho, el miembro derecho, o sea, la ecuación derecha o el compuesto derecho, mejor dicho, el compuesto, va a figurar los productos, ¿verdad? Entonces, estos son los reactantes y este va a ser el producto. ¿Por qué? Porque reacciona este compuesto con este y va a producir esto, ¿verdad? Dice que en medio de ambos miembros se coloca la flecha que indica el sentido de la reacción. O sea, cloro más sodio me va a dar igual el cloruro de sodio o lo que llamamos la sal de cocina o la sal normal, ¿verdad? Entonces, pues ahí se da la reacción química. Por ejemplo, dice la reacción que forma la sal común a partir de cloro y sodio, ¿verdad? Que se representa Cl, que significa cloro, ¿verdad? Dos átomos de cloro más uno de cloro, ¿verdad? Entonces acá está, ¿verdad? El cloro, dos de sodio, ¿verdad? Dos átomos de sodio también y va formando el cloruro de sodio, que sería la sal
común o la sal normal que nosotros conocemos, ¿verdad? Los átomos de algunos elementos como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el cloro no existen aisladamente en la naturaleza. ¿Por qué? Porque tienden a formar moléculas bioquímicas. O sea que el oxígeno, el hidrógeno, nitrógeno y cloro no pueden estar aislados de los demás elementos, ¿verdad? Porque ellos van formando, prácticamente son compuestos principales de otros compuestos químicos, ¿verdad? Bioquímico quiere decir, moléculas bioquímicas quiere decir que pertenecen a moléculas que dan prácticamente de los seres vivos, ¿verdad? Bioquímicas, ¿verdad? Procesos químicos de los seres vivos. Tenemos los tipos de cambios químicos. Tenemos, por ejemplo, la oxidación, que es la combinación de una sustancia con el oxígeno. Y lo que va a producir el óxido, lo que decíamos del hierro con el oxígeno que va formando el óxido, ¿verdad? Los metales, que son los más propensos, ¿verdad?, a este cambio. El óxido de calcio es la llamada cal viva, la cal normal, ¿verdad? La cal es el óxido de calcio, ¿verdad?, que usan los albañiles en algunas estructuras de las casas, ¿verdad? Entonces el compuesto sería la cal, ¿verdad?, más el oxígeno que nos da ahí, ¿verdad?, la cal viva. Si la cal viva reacciona con agua, se produce hidróxido de calcio, o sea, la cal, apagada. Entonces tenemos el óxido de calcio, ¿verdad?, que sería esta ecuación, ¿verdad? El óxido de calcio, ya la cal, pero con oxígeno, ¿verdad? Más el agua, H2O, que sería, ¿verdad?, el óxido de calcio, el calcio nada más, ¿verdad?, con la reacción de agua que nos va a dar el hidróxido de calcio, ¿verdad? Entonces tenemos acá. Y también otra forma, ¿verdad?, de cambio químico es la combustión. La combustión, que es la oxidación rápida de una sustancia acompañada de un aumento de temperatura y frecuentemente de emisión de vapores, luz o llamas. Por ejemplo, en la combustión, cuando encendemos un carbón, cuando encendemos leña, ahí estamos haciendo uso de una combustión. También los automóviles, cuando queman lo que es la gasolina o el diésel, ¿verdad? Ahí estamos haciendo una combustión, la quema de combustibles, ¿verdad? La quema de combustibles, la combustión, pero también cuando encendemos o quemamos, como les decía el ejemplo, el carbón, leña, ¿verdad? O algún tipo de material que se queme, ¿verdad? Entonces allí también produce luz o llamas, ¿verdad? Lo que ya decíamos. La emisión de vapores, ¿verdad? En la emisión de vapores, pues, entra lo que es pues, la quema de combustibles, ¿verdad? La quema de combustibles en determinados casos, ¿verdad? Entonces tenemos también la siguiente clase, ¿verdad?, del día viernes, los factores que influyen en una reacción química. Entonces, dentro de una reacción química, pues, hay ciertos factores que ayudan a que reaccione ciertos compuestos. Por ejemplo, la pólvora. La pólvora arde en fracción de segundos. Ya sabemos que la pólvora es un material que rápidamente pues agarra fuego, ¿verdad? Pero hay otras bastante lentas, por ejemplo el aluminio de una ventana que se puede oxidar lentamente, ¿verdad? El aluminio pues evita un poco la oxidación, ¿verdad? Entonces, aunque tarda meses o años, aquí es años, ¿verdad? Tarda años para oxidarse, ¿verdad? Entonces, pero se da un proceso lento y en otros se da un proceso más rápido. Entonces, la velocidad de las reacciones químicas va a depender de la naturaleza de los reactantes. La naturaleza de los reactantes, pues, tiene una mayor tendencia natural o reacciona con otras, ¿verdad? La pólvora reacciona con el oxígeno, ¿verdad?
pero por sí sola no va a reaccionar, ¿verdad? Con el nitrógeno más abundante en el aire que el oxígeno, ¿verdad? Entonces la pólvora reacciona si hay otro reactante, por ejemplo, el fuego, ¿verdad? El fuego, si no, la pólvora si no tiene una chispa, no va a reaccionar. También el grado de fraccionamiento de los reactantes. El grado de fraccionamiento de estos reactantes, ¿verdad? Mientras más dividido se encuentre un material, mayor será el área de superficie expuesta, ¿verdad? Entonces, entre más grande sea o sea mayor el área de la superficie, más va a ser expuesto, ¿verdad? Entonces, al ser mayor el número de partículas que interaccionan, aumenta la rapidez de la reacción, ¿verdad? Entonces, quiere decir que entre más grande su reacción va a ser más rápida, ¿verdad? La concentración de los reactantes y los productos. Aquí depende la velocidad de una reacción, si es directamente proporcional a la concentración de los reactantes, ¿verdad? E intensamente inversa si la concentración de los productos, ¿verdad? Puede ser lo contrario, ¿verdad? Inversamente proporcional a la concentración de los productos y directamente proporcional a esa misma concentración de los reactantes. Esto último se debe a que las partículas de soluto impiden las colisiones entre las partículas de los reactantes que ocurre en una reacción. O sea que aquí todo depende de los reactantes y del producto, ¿verdad? De los compuestos químicos, de los átomos que lo formen y de las moléculas que formen esos reactantes, ¿verdad? También tenemos la presencia de catalizadores. En algunas sustancias químicas aumentan o disminuyen la velocidad de las reacciones químicas los catalizadores positivos, que es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química. O sea que el catalizador es simple y sencillamente la sustancia que va a aumentar la velocidad de la reacción química. Si disminuye, se llama catalizador negativo, ¿verdad? Entonces los catalizadores van a ser las sustancias que aumenten la velocidad de la reacción química. Entonces todo dependerá de ello, ¿verdad? También la temperatura. El calor va a acelerar la agitación de algunas partículas que reaccionan, de las reaccionantes, entonces van a chocar con mayor fuerza y energía como consecuencia de la probabilidad de que reaccione entre sí. Entonces la temperatura es otro factor que aumenta la posibilidad de las reacciones químicas, ¿verdad? Entonces, llegamos hasta acá con la clase, ¿verdad? Espero haber despejado algunas dudas y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.